Carrión de los Condes es hoy el destino elegido en nuestro Compé de provincia. Hemos acudido a esta localidad palentina para mostrarles esta casa-museo construida a finales del siglo XIX y conservada con todos sus elementos precisamente para que pueda ofrecernos la posibilidad de hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos encontramos en esta casa, en esta vivienda de finales del siglo XIX que a día de hoy gestiona la Fundación Lourdes Alonso, pero que de alguna manera el Ayuntamiento está muy vinculado, apoya, colabora y enseña, muestra, como nos va a contar precisamente el concejal de Cultura de aquí, de Carrión de los Condes, Javier Villafruela. Muy buenas, lo primero. Hola, buenos días. Esto es casi una ventana al pasado, a cómo era la vida, en definitiva, pues eso, a finales del siglo XVIII, hace más de 120 años. Sí, la casa se empieza a construir en 1879 y la decoración acaba hasta que se acaba la decoración en 1886. Pero es verdad que el motivo de hacer la fundación en su día es porque es un edificio que se conserva prácticamente como era. Es decir, en su interior ha habido cambios, pero muy poco significativos. Es decir, que sus paredes de estuco, sus paredes de papel original, los suelos, todo se conserva como es, muebles que tenía la casa, amueblada completamente, y que se han incorporado otros objetos y otros muebles. Esto es lo que es difícil de ver, que se conserve, que se haya hecho esta apuesta por conservar todo, o casi todo como era entonces. No hablamos de papeles pintados, pero esto no es el papel pintado de Cuéntame, que me perdonen, pero la comparación, no, esa imagen que tenemos muchos, al menos yo la tengo, de esos papeles que sí que conocimos, pero esto estamos hablando de un papel que no era fabricado en serie, que tendrían que venir incluso a colocar profesionales, quién sabe si de fuera de nuestras fronteras. Sí, incluso. Así es decir, que son papeles que se encargaban, ya es en exclusiva, porque no toda la persona no tenía los recursos como los que tenían en esta casa, que son los fundadores, Celestina Fernández y Santiago Delgado, que también ellos fueron los que hicieron una cosa importante en Carrión, 32 viviendas para pobres, y de alguna forma esta casa es para conservar ese legado que nos dejaron esas casas que todavía existen y que fueron benefactores de Carrión. Como benefactores, honrar su memoria. Recordarles y agradecerles, que esto también está muy bien, es de bien nacido ser agradecido. Para quien venga de fuera, seguro que los vecinos de Carrión ya lo conocen, pero para quienes vengan de fuera es una forma de conocer en definitiva también parte de la historia de Carrión, porque hicieron esa aportación con esa construcción, pero luego continuó en el tiempo, ¿no? Fueron unos vecinos solidarios y comprometidos con la localidad y con la gente que lo necesitaba. Sí, en el testamento dejaron también dinero para pobres y a la parroquia de Santa María, y bueno, pues también en la cofradía de la Veracruz regalaron el manto de la Virgen de la Soledad, que se tiene gran devoción en Carrión, y lo que es la talla de la Virgen, que es de Mariano Lantada, también la donaron en esa época, en 1870, por ahí, más o menos. Hoy día es la conservación de esta vivienda, es ese homenaje también de alguna manera, pero decíamos al principio, es como un viaje en el tiempo, es ver mismamente utensilios de otra época que se encontraron pues, en el momento que accedieron a la vivienda, precisamente para intentar adecuar, poner un poco, hacerla visitable, ¿no? En definitiva, pero claro, empezamos a abrir cajones, a abrir armarios y nos encontramos pues, objetos como los que vemos, ¿no? Los abanicos típicos de la época, cámaras de foto muy antiguas. Sí, mira, tú has dicho antes que los vecinos de Carrión la conocían. Hasta que no se ha abierto, no la conocían por fuera. Entonces la tenían como un poco idealizada y cuando han venido a verla dicen, no pensábamos que estaba así. Pensaban que pues estaba la casa, pero que a lo mejor estaba por dentro pues medio vacía. Y sí, es verdad que cuando lo ven se quedan sorprendidos, e incluso ya la gente ya que viene de fuera, pues gente viene de Valladolid, de Madrid, bueno, todos los que vienen a la casa pues lo valoran mucho porque no piensan ver lo que se encuentra aquí con todo lo que has dicho tú, todos los objetos que tiene la casa, que son de aquí, no son de fuera, como son los álbumes de nácar, que son álbumes de la familia, cámaras antiguas con negativos en cristal, que tenemos 70 negativos en cristal, pues otros utensilios como una pitillera, encendedor, objetos de marfil, un niño del 17, bueno, pues aquí se puede ver un poquito de todo, que muchas personas cuando vienen dicen, mi abuela lo tenía, o ojo, esto lo tenía en mi casa, fíjate este objeto, este utensilio, estas sillas, es decir, que va recordando parte de la niñez de muchas casas
que por lo que sea se han desaparecido esos objetos. Y estaba pensando que además han desaparecido muchos de ellos, pero los vemos hoy día muchas veces en museos, en exposiciones, que se forman a partir de distintas colecciones, vamos a decir, de donaciones que hace muchas veces la gente. Es que en este caso lo teníamos ya hecho de serie, simplemente con el material que había en la casa. Es verdad que encima acompaña, al haberse conservado también las distintas estancias, las salas están, bueno, vemos que en algunos casos también hay otras vitrinas o expositoras, sí, ¿no?, con distintos objetos, pero vemos que está cuidado hasta el más mínimo detalle y que se mantiene, sí, lo que comentaba Javier, ¿no? Por ejemplo, en el salón este azul, que le llamamos por la tonalidad de los papeles, el papel es muy bonito. Cuando la gente viene aquí y dice, ¿pero es original? Digo, sí, es un original que se conserva muy bien, con sus cortinas que son las también originales en azul, por eso el salón azul. Y este era el salón que se dedicaban para las mujeres. Aquí cosían, tocaban el piano, había un piano que ya no está, y también pues leían, y era la zona de las mujeres. En el otro lado estaba uno simétrico a este salón, estaban donde los hombres se juntaban, jugaban las cartas, leían y hacían sus cosas. La sociedad de ese momento, que era así. Era ocio separado, ¿no? Sí. Es algo que ahora nos resulta extraño, pero es que era así, era la realidad. Que seguro que a los más jóvenes les sorprende cuando se les cuenta, ¿no? Esta estancia era solo para las mujeres, la otra solo para los hombres. Sí, a mí lo que me ha hecho mucha gracia en algunas visitas que vienen niños de 10 años, que es que les gusta esto. Entonces, cuando vienen con sus padres, el niño a lo mejor se va a aburrir. Dice, no, es que ha querido venir a ver esto. Me ha sorprendido en algunos casos, que vienen aquí y ven todo, momentos de Madrid, de Santander, como he dicho, también del País Vasco, pues sobre todo en verano, que es la época que desde primavera a otoño, hasta octubre, se tiene la casa abierta, porque luego pues el frío del invierno, esta casa no tiene... sí, complica un poco. Una cosa que me preguntan, ¿qué calor tenía en la casa? Normalmente esta casa se usaba para verano, pero sí tenían estufas, no tenía gloria. La gloria, el hipocausto, lo que usaban los romanos, no existe aquí porque la casa está sobre un sótano que tiene 3 metros de alto. Es decir, el suelo de la planta baja tiene un sótano abajo porque el desnivel de la calle está 2 metros más alta que el piso del sótano, más esto que se sube 1 metro más, son 3 metros. Pero sí, el nivel de lo que es la casa del jardín, el antiguo jardín, pues está al nivel del suelo, porque hay un desnivel grande entre la casa y el jardín. Me llama la atención la radio, una radio antigua, pero es que debajo está hecha vitrina también este mueble con bastones de mando. Efectivamente. Eso no había en todas las casas, ¿eh? Pues no, pero aquí sí tenía su sentido porque los fundadores de la casa y los que van heredando la casa eran militares, eran guardia civil. Entonces tenemos un bastón de mando con empuñadura de oro y que es de carey, de lo de las tortugas, el vestido, y otros mandos, y un bastón que es el que es como plateado, es un bastón pistola, o la espada del traje de gala de guardia civil. Aquí estuvo Fernando Albert, fue ayudante de hazaña, y llegó a capitán, y pues por eso tenían estos bastones, que algunos están hasta nuevos. Y después álbumes muy curiosos, como son esos, que tienen postales antiguas, de edificios de Madrid que con la guerra pues ya no se usan, ya no existen, mejor dicho, y aquí podemos ver pues fotos que son muy interesantes. ¿Qué años? Pues de 1900, 1890, por ahí, más o menos. Estos son el tipo de fotos que uno encontraría en un archivo provincial. Sí, efectivamente, sí. De estos tenemos 2 álbumes y bueno, también hay mucha más documentación que se guarda aquí, que poco a poco se va viendo como libros antiguos, que puede ser una historia de España de 1880, que tiene unas litografías impresionantes. Hecha en Barcelona en esa época, y Modesto Lafuente, que fue un historiador que tenemos en la calle en Palencia. Tenemos muy cerca, sí. Ahí, pues hecho por él. Es el libro que la verdad es una joya de 6 tomos.
comentaba Javier antes que había una equivalente a la sala de ocio de las mujeres, y es este doble espacio en el que nos encontramos, donde también se ven, vamos a decirlo así, cosas que tenemos hoy en día, que se hacen hoy día, pero que entonces se hacían de otra manera. Se me ocurre, por poner el ejemplo, que lo tenemos así muy a mano, el store, que en este caso era más artesanal. Sí, yo digo que todo está inventado, ¿eh? El store con el mismo sistema prácticamente, y es un store pintado a mano que se conservan aquí en la casa Tres Stores. Y después tenemos la caja fuerte que está ahí. Una caja fuerte que, por cierto, me estaba comentando, vamos a contarlo, Javier, sí, que no se puede abrir y por lo tanto no sabemos lo que hay. No sabemos lo que hay, es verdad, porque la clave no la sabemos y eran unas llaves, la llave sí tenemos, pero la clave no está. Es el tesoro de Rödinger, sí. Nadie sabe si está o no está, hasta que no lo abramos no lo sabremos, pero también, en definitiva, es vestigios, ¿no? de lo que era entonces y cómo se hacían las cosas. Si en la otra sala las mujeres leían, tocaban el piano de una clase social, como era ella, aquí los hombres jugaban las cartas, fumaban, hablaban de sus cosas, ¿no? De suyo aquí tenemos información de que había un billar y que había hay una mesa de juego para jugar y demás. Claro, era lugar, entorno de ocio. A día de hoy conserva también un poco esa dedicación, no sé si decir a biblioteca, a la lectura sí. También, y a conservación también de ejemplares que estamos hablando, ¿no? No tiene más que verlo los espectadores, o como en este caso, esa historia de la que hablábamos de Modesto Lafuente de 1877. Sí, 1877 es una historia de España de 1877, que es dorada, tiene litografías impresionantes, y además de Modesto Lafuente, que el otro día venía en el periódico quién era Modesto Lafuente. Se me ocurrió leer y que era un historiador, y por eso tenemos una calle Modesto Lafuente en Palencia. Y este libro, concretamente la historia de España, hace referencia en ese artículo de libros que escribía y de la historia de España. Este es uno de los ejemplares que se conservaban sí. en la vivienda, que siguen aquí, es una forma de conservarlo, pero luego también ha llegado donaciones de gente para intentar ampliar la selección. Pues mira, los primeros donaciones que nos dieron fue el Espasa de los 100 volúmenes, que es una obra histórica ya, y fueron los jesuitas de Palencia. Cuando los jesuitas de Palencia, que se han ido hace unos años, no hace mucho, sí. Pues se pusieron en contacto con nosotros, teníamos amistad con ellos y nos dijeron, ¿queréis libros? Y nos dieron bastantes libros de allí que se incorporaron a la biblioteca que tenemos en otro lado también. Y que son libros en muchos casos con mucho valor también, sí. Quizás no histórico tanto como los que podía conservarse en la vivienda, pero al final se ha conseguido también una amplia, variada y sobre todo muy valorada biblioteca. Sí, porque incluso alguno que quiera aquí, que hay muchos libros de Palencia también, y demás, estudiar o venir en verano, sobre todo en verano, que se está fresquito, se está muy bien. Pues a estar en la biblioteca y consultarlo y demás se puede gratuitamente, no hay ningún problema. Que por cierto, me había llamado también, Javier, la atención que vemos a lo largo de la casa distintos cuadros. También, ojo, escenas pintadas en la pared, en línea con esos otros usos de la época, incluso distintas esculturas. ¿Todas, en este caso también, todas son de la casa o también ha habido donaciones? No, en ese caso, todos los libros sí ha habido donaciones, pero en ese caso las esculturas que hay y los cuadros, la mayoría, salvo muy pocos, son de la casa. Hay retratos de un gran pintor, Fernand Rousset, que el Museo del Prado tiene cuadros de él. Era un gran retratista. Y vamos a ver en el salón principal el gran cuadro de una de las fundadoras, que es Celestina Fernández, porque el de su marido también era igual de grande, pero le tiene el ayuntamiento, porque se le dejó al ayuntamiento porque le hicieron hijo adoptivo de Carrión, Santiago Delgado, que era el marido de Celestina Fernández. Y Celestina Fernández tiene un magnífico cuadro que le pintó Fernand Rousset, que vivía en Madrid, y ellos, como tenían casa de empeño en Madrid, pues se lo hicieron, esos cuadros más estos otros dos de sus hermanos, pintaron a toda la familia, con este retratista que la verdad que es magnífico. Bueno, estamos viendo a Celestina en ese cuadro que comentaba Javier, de un artista, bueno, pues que seguro que la familia tuvo que hacer una importante inversión en estos retratos, en el retrato de toda la familia, pero que es que ya de por sí llama la atención el cuadro, pero la sala sí cabe más todavía, porque desde el suelo hasta el techo también son obras de arte. Sí, yo digo que aquí echaron el resto, porque era el salón de la casa,
el salón principal para recepciones y demás, y conservamos que es un salón pintado a mano, eso de entrada. Se conserva, pues como podéis ver, en un estado perfecto, con poco deterioro. Y sin retocar. Y sin retocar, efectivamente, no se ha retocado, simplemente se ha limpiado con la tapicería original, de un raso muy bueno, ha estado muy cuidado, muy tapadas todas las sillas, toda la sillería, el salón amarillo, por la tonalidad que tiene, el salón amarillo. Y aquí podemos ver ese cuadro que hemos visto, que es Celestina Fernández, un magnífico cuadro de ese pintor que os he dicho que Fernando Rousset, que era un gran pintor en aquella época, en Madrid. Estaba en Madrid porque ellos tenían en Madrid pues lo que comentamos de la casa de empeño. Recordemos que está la casa de verano para frente al calor madrileño, ¿no? Pues el fresquito de Carrión. Es que hasta el suelo, estamos hablando, es digno de exposición. Sí. Pues son piezas minúsculas, está claro que está hecho a mano, y estamos, vamos a recordarlo, hablando de mediados de la década de los 80 del siglo XIX. Sí, efectivamente, 1886 aparece en el techo cuando acaban de decorar este salón. Y sí, una cosa que hay que destacar, aparte del cuadro, de la pintura del salón, el suelo. Un suelo hidráulico de trocitos de distintas figuras geométricas que están puesto como unas teselas de todo, y que se conserva, no se mueve ni una. Es decir, que hacían las cosas muy bien en aquella época, que en esta también, pero en la otra época era más complicado. Yo creo que tenían menos prisa. Sí, posiblemente sí. O sea, los plazos bailaban a lo mejor un poco más y tampoco pasaba nada, se comprendía, claro. Dirán que lo hagan bien, ¿no? Sí. Pero que lo hagan, que llegue y se haga y se acabe haciendo bien. Esto es un poco lo que se van a encontrar en esta casa, es decir, ese viaje a finales del siglo XIX a cómo eran las viviendas señoriales de la época, pero también hay un espacio reservado a un vecino ilustre de Carrión de los Condes, como es Enrique Fuentes Quintana. Sí. Vamos a verlo, nos encaminamos hacia allá y así fenomenal. También que lo puedan ver sí. Con todo su esplendor los espectadores. Muy bien. Una sala dedicada a Enrique Fuentes Quintana, decíamos, vecino ilustre de Carrión de los Condes. También le tenemos presente en Palencia, ¿no? Se le ha honrado denominando, ¿no? a calles, a incluso edificios, de alguna manera con su nombre, por méritos propios, porque fue un referente en economía y mucho más. Pues sí, la verdad es que fue un referente en economía, también en Hacienda, y después también a él le gustaba que le llamasen profesor. Yo tuve la suerte de en algún momento estar con él, y cómo explicaba como profesor las cosas de economía, que son un poco a veces densas, complejas. Densas, y lo explicaba, la verdad que te gustaba. Pero sobre todo, pues este hombre pues también dice, fue uno de los que hicieron el Pacto de la Moncloa, porque fue vicepresidente segundo con el gobierno de Adolfo Suárez, y impulsó en esa situación de crisis en ese momento a dos sectores, económicos y a la sociedad, y al político, muy importante, para unir y hacer esos pactos. El otro día lo decía un profesor sobre ese tema. Y aquí pues tenemos en esta sala lo que nos ha dejado en depósito a la familia. Para dejarle un espacio, ¿no? Y honrar esa memoria, ese legado. Vemos que hay distintos reconocimientos, en este caso insignia de oro de la Fundación Príncipe de Asturias, porque vemos que precisamente en esa imagen el ahora rey Felipe, entonces príncipe de Asturias, le entregó a su propio profesor, ¿no? el premio. El premio efectivamente de Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1989, y el rey Jaime I, que es uno de los más importantes de Economía. Es decir, los premios que tiene, pues son, la verdad, muchísimos. Es honoris causa por todas las universidades, y a la vez pues tiene fue fundador de la Fundación Santa María la Real. Fue muchos años allí, presidente, y bueno, pues los honoris causa de las mayores universidades, que están todos los anillos de oro de la universidad, y los premios civiles, que también tiene muchos premios. Que aquí todavía tiene unos cuantos, porque ha habido que ponerlos en dos salas porque no daba para todo. Sí, no había espacio para todo. Y todas las placas que tiene y demás, pues ahí tenemos, como pueden ver, todos los anillos de honoris causa, Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Valladolid, honoris causa por la de Alcalá,
bueno, pues podemos decir que era un hombre de prestigio y un economista excepcional. Del que nos podemos sentir orgullosos los palentinos, sí. Y que tiene su espacio también en esta casa precisamente para honrar su memoria, para que no olvidemos todo lo que nos dejó, todo lo que nos legó, ¿no? Y con, como decíamos, ¿no? Vitrinas que no da para todo. Decía antes de broma, no le daba el pecho y la espalda para llevarlas todas. No, no, imposible. Carlos III, Alfonso X el Sabio, es decir, la de la Generalitat de Cataluña, la Gran Cruz de Enrique el Navegante de Portugal, la de la UNED, que fue un miembro fundador, bueno, etcétera, 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 que aquí pueden ver. Sí, una cosa que cuando vienen por aquí la gente, y conocen, por supuesto, a Enrique Fuentes Quintana, nos dicen, ¿es la casa donde nació? No, está dejado en depósito porque un miembro de la familia Fuentes Quintana es miembro de la Fundación Lourdes Sanoso, pero él nace en Carrión, en la abadía de Benevivre, que está aquí a 2 kilómetros, en el Camino de Santiago, y estuvo pues prácticamente hasta los 15 años, que ya luego venden la finca y se van a Madrid. Pero aquí, en la misma abadía, tenía él esa vocación de profesor porque daba clase allí en la abadía a los hijos de los trabajadores de allí. Claro, es curioso. Ojo, que no acabamos la visita aquí por casualidad. Se ha homenajeado recientemente a Enrique Fuentes Quintana, pero es que además queríamos mostrarles una curiosidad más de las que alberga la casa, el que podría ser el mueble de más valor, que es el que tiene a su espalda Javier y que es curiosísimo, me decía, es como un mueble náutico. Náutico, porque nos lo han dicho algún anticuario, y bueno, pues es interesante porque este es el escritorio, se llevaba en los barcos, de aquí se abre, este es el escritorio para escribir en el camarote de pie, y tiene departamentos, cajoncitos, aquí tiene otro cajón para la pluma, y el diseño es muy interesante porque es una madera africana y se recoge lo que es el escritorio muy simplemente, así, cerrándolo y metiéndose dentro. Y queda como un mueble que parece normal y corriente, pero que no lo es. Ojo, digo yo, es una de las curiosidades, ese mueble, probablemente el mueble más valioso de toda la casa que ya saben, se puede visitar, les pueden enseñar miembros de la fundación, pero también puede venir la gente a verlo por su cuenta. Sí, sí, en verano, fundamentalmente. Sí. Aquí puede venir, tenemos visitas y todas por las mañanas y por la tarde, y se puede visitar la casa. Normalmente se visita con visita guiada, que dura 1 hora aproximadamente, pero bueno, también se puede verlo libremente, pero fundamentalmente con visita guiada. Y digo yo, en verano sobre todo, porque ahora en invierno es lo que comentábamos, la calefacción se puede hacer un poco más complicada, sí, más fría la visita, pero ya se está consiguiendo que sea otro de esos puntos de referencia, paradas sí, obligadas. Es distinto a lo que puedes ver en Carrión. Carrión tiene un gran patrimonio religioso, artístico y cultural, pero este es uno más añadido, porque lo que decíamos antes, es difícil ver una casa. Puedes ver las fachadas, que se conservan en muchos, pero por interior se han hecho prácticamente nuevo y ha perdido pues, su sentido en su momento. Es una forma de dar a conocer a la gente joven cómo vivía una clase social en esa época. La intrahistoria, que decía el bueno de Don Miguel, ¿no? Pues Javier, muchas gracias en primer lugar por habernos mostrado, por haber hecho este recorrido y que podamos enseñarles a los espectadores otra de esas joyas ocultas en Carrión de los Condes que ya conocen, así que ya solo tienen que venir a visitarla y disfrutarla. Lo dicho, muchas gracias y ojalá que efectivamente sea otro de esos puntos de referencia para el visitante. Pues nada, muchas gracias a vosotros.